Bendiciones, bendiciones a todos. Estamos muy contentos. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Estamos entrando ya a nuestra tercera sección de lo que es el discipulado. Estamos entrando a nuestra lección número 18, donde estamos también en esta sección viendo lo que es comprender la profundidad del discipulado. O sea, en el poder de la cruz. Tenemos los textos claves para esta lección. Se encuentran en 1 Corintios 1, 17 al 18, Gálatas 6, 14, Isaías 52, 13 al 53, Filipenses 2, 5 al 11, Filipenses 3, 20 al 21. La cruz de Cristo está en el corazón de la fe cristiana. Sin ella, ¿en qué pondríamos nuestra fe? ¿Y qué fuera de su verdad? El cristianismo sería una filosofía de vida, un asunto de palabras e ideas solamente. Veamos lo que dice Marcos 8, 31 y Lucas 9, 23. Quiero que nos enfoquemos un poco sobre la agonía de la muerte de Jesús. El padecimiento de Cristo. Si alguna vez vamos a apreciar lo que significó para Dios el poder salvarnos a través de una cruz, también podemos ver lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de Jesús. Esa muerte dolorosa, esa muerte tan significativa. Las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la muerte de Cristo pusieron el mismo énfasis en los detalles de sus padecimientos. Isaías 56, Salmos 22, 12 al 18. En la iglesia, en general, hemos reducido a Cristo a nuestra medida y hemos reducido su muerte a dimensiones que podemos manejar espiritual, emocional y teológicamente. Lamentablemente, si sintiéramos el profundo horror de la cruz, yo creo que seríamos más conscientes y conoceríamos mejor la extensión de nuestro pecado. Y esto es lo que huimos dentro de lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, a no profundizar, a no darnos realmente cuenta de ese grande sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros, que a veces queremos ignorar, queremos pasar por alto, porque no queremos que afecte nuestra vida. La muerte de Jesús fue una muerte horrorosa, lenta, dolorosa y humillante. Necesitamos ver la profundidad del Calvario. Necesitamos ver que todo lo que podemos tener o ser fluye de ese acto de amor. Más que eso, necesitamos reconocer que si hemos de vivir para Dios, entonces necesitamos caminar de la misma manera, con el ejemplo que Él nos ha dado. El poder de la cruz. Jesús no experimentó una crucifixión normal y rutinaria. También fue sometido a la humillación pública de un juicio burlesco ante Poncio Pilato, durante el cual abusaron de él. Fue golpeado, fue desfigurado, le arrancaron la barba y le pusieron un rótulo de burla que decía el rey de los judíos. Cuando los soldados fueron a Jesús en la cruz, vieron que ya estaba muerto, por tanto no le rompieron las piernas. En vez de eso, le traspasaron el costado y chorreó sangre y agua. Esto significa que Jesús había muerto literalmente de un corazón roto.
Su corazón se había literalmente reventado y la sangre había sido coagulada, se le había coagulado. La sangre y plasma se habían separado y cuando fue traspasado, fluyeron de su costado. Veamos lo que dice el Salmos 22:1, Hechos 2:23, Isaías 53:4-5. El poder de la cruz para nosotros está en el hecho de que cada detalle de la experiencia de Jesús tiene un significado hermoso para nosotros en cada punto de nuestra necesidad. En la cruz el Señor llevó todas nuestras necesidades, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras depresiones, todo lo que nos separaba de Dios, lo que separaba al hombre de Dios. Esto fue llevado en una experiencia humana. Dios mismo haciéndose humano, haciéndose hombre para poder pagar los pecados del hombre. En la cruz, toda atadura espiritual y emocional, toda aflicción que el enemigo de nuestras almas haya traído a la humanidad por la desobediencia del hombre, ha sido invertida en el poder de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los 6 ayes del hombre. Voy a estar mencionando los 6 ayes del hombre rapidito y mencionando algunos textos en relación a esto. Ustedes los pueden discutir en clase con sus discípulos. El primer ay del hombre, la culpabilidad y la condenación. Tanto el hombre como la mujer, cuando fueron desafiados por Dios, intentaron evitar la culpabilidad y siempre querían echarle la culpa al otro. Al final, solo la vieja serpiente tenía la voluntad de aceptar la culpa. Lamentablemente, hay culpabilidad y condenación en aquel que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. El segundo hay la opresión del enemigo. Veamos lo que dice Colosenses 2:13-15. Tercer hay dolor y sufrimiento. Veamos a Primera de Pedro 2:24. Cuarto hay ansiedad y preocupación. El hombre fue sentenciado a una vida de trabajo duro, dice Génesis 3:17-19. ¡Qué contraste! El camino de Jesús y la maldición de espinas, como la llevó por nosotros, somos libres en el poder de la fe para caminar el camino del reino, dice Mateo 6:33-34. Otro ay es la muerte. Veamos aquí varios versículos, Romanos 5:12, Hebreos 9:27-28 y Hebreos 2:14-15. Y el último hay rechazo y separación de Dios. El hombre fue echado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde entonces. El hombre en el fondo es un ser rechazado. Su pecado ha causado una separación entre él y Dios. El grito más profundo de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vino a ser un abandonado por ti y por mí. No había nada más que pudiera suceder porque al llevar nuestro pecado en sí mismo se puso fuera de los límites de la presencia del Padre. Estamos unidos ahora con Él. El poder de la cruz está en el hecho de que Jesús llevó todos estos elementos en sí mismo en la cruz y rompió su poder a través de ponerse como culpable, haciéndose culpable por nosotros. Porque Él tenía poder para defenderse, pero no usó ese poder. Él prefirió pagar el precio por los injustos. Venció todo factor negativo que jamás haya amenazado al hombre y rompió el poder de Satanás que dirige todas esas fuerzas para llevar al hombre a la destrucción. Solamente unidos a Jesús podemos ser más que vencedores. No es suficiente maravillarse de la obra de Jesús en la cruz.
Para que esa obra sea efectiva en nosotros, necesitamos recibirla en nuestra propia vida. Fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús se ofreció por nosotros. Veamos a Hebreos 9:14. Es mientras permitimos que el Espíritu Santo haga la misma obra de vencer el pecado, aflicción y el poder de la muerte en nosotros, que entraremos en la verdadera victoria del Calvario. Bien, entramos ya a las preguntas y puntos de discusión. Vamos a ver 3 preguntas para analizar en esta clase. ¿Qué hace que el cristianismo sea diferente de otras religiones, ideas y filosofías? 2, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz por nosotros? 3, ¿por qué tuvo que pasar Jesús por una muerte tan dolorosa, humillante e interminable, humanamente hablando? Son preguntas que podemos nosotros ahora discutir con nuestros participantes, con las personas que estamos discipulando. Muy bien, y entramos al resumen y aplicación de esta lección. La cruz de Cristo está en el corazón del discipulado cristiano. Realmente no podemos pasar por alto este hecho. Nuestra salvación le costó a Jesús todo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Para que la cruz del Calvario sea efectiva, necesitamos recibir el poder de ella en nuestra vida. Para ser verdaderos discípulos de Jesús, necesitamos tomar nuestra propia cruz y seguirle. Por último, el hombre ha causado su propia ruina, pero Dios todavía está dispuesto a darnos la mano. Todavía el poder de la cruz y el poder de la resurrección son efectivos para un pueblo que le busca, que se humilla, que le acepta, que le recibe como su Salvador. Muy bien, esta es nuestra primera parte del tema del poder de la cruz. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una hermosa semana y que nos sigamos regocijando en esas cosas hermosas que Dios nos ofrece, que ha hecho para nosotros. Cualquier pregunta, cualquier situación, cualquier necesidad, llámenos, estamos a su disposición. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga.